Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. Estoy muy emocionado por este episodio porque vamos a contar cosas que nunca hemos contado. Primero te quiero preguntar una cosa y después te preguntaré otra. Ok. Dime qué pasó el 22 de abril del 2023. Ay, nos casamos. Una boda súper bonita. Yo creo que si en algún momento me hubiera imaginado mi boda antes, nunca me lo hubiera imaginado así. Y eso me gusta más porque creo que a veces decimos como, tuve la boda de mis sueños. Y creo que ahora me queda muy claro que con Dios siempre es mejor de lo que la puedo imaginar. Para mí también, lo hemos platicado, es uno de los mejores días de nuestra vida. Y ese día, además de ser muy significativo porque pues mi abuela estaba presente después de que 2 meses antes había fallecido, estaba ahí y era muy importante porque era algo que a ella le emocionaba, a nosotros también nos emocionaba bastante, además de que tenía un propósito. Nosotros, a raíz de sentir a Dios, todo lo que hacíamos tenía un propósito y ese evento era compartir de ese amor que habíamos empezado a sentir tan profundo y de hecho desde tiempo atrás, pero creo que ahí empezó a resonar todavía más fuerte, la respuesta es el amor. Totalmente, como aunque alguien no esté físicamente, cuando se siente, y ahí estuvo 100%. Sí, ahora creo que es muy frecuente ver en personas que las ves plenas, que las ves viviendo una etapa exitosa, que solo ves una parte, o sea, ves el presente, pero la realidad es que no sabes qué pasó para llegar al punto donde está. Y aquí viene la siguiente pregunta, ¿qué pasó en el 2012? En el 2012 te conocí. Pero a ver, te conocí como por agosto. Y antes de eso, justo yo como tipo abril me había enfermado. A ver, como contexto, yo no expresaba ninguna emoción, ni siquiera la reconocía, que ese era el verdadero problema, que no la reconocía y entonces somatizaba todo y me enfermaba. Y aparte no me enfermaba de gripa, me enfermaba de cosas más graves. En ese entonces me empezaron a salir ronchas en la piel así horrible, de que todo lo que tocara mi piel, me salían ronchas y como que se iba expandiendo en la piel. También me dio hipertiroidismo y, y no recuerdo qué otra cosa, era como que era un diagnóstico súper Lo de las enfermedades siempre ha sido lo tuyo. O ya no, ¿no? Ya no. Pero Había sido lo mío. Sí. Hasta mi hermana de chiquita me compuso una canción de eso. Bueno, y entonces me pasó eso y ahí empecé yo a ir a terapia porque aparte me habían dado medicamentos de que ansiolíticos y otros y me sentía dopada, o sea, súper mal, como yo creo, no sé, ni siquiera los tomé tanto tiempo, de que 2 semanas, pero con eso me fue suficiente para saber que es algo horrible, o sea, que te quita las emociones por completo, todavía más, en lugar de solucionarse, se empeora el problema. Y empecé a ir a terapia y me acuerdo que, bueno, ya, después de que estaba ahí en un proceso, ahí empecé a darme cuenta de que yo quería, o sea, como que tenía la idea desde, pues no sé desde qué momento, pero desde mucho antes, o sea, yo creo desde niña, de tener que hacer todo perfecto. Como que ser la niña perfecta, de que siempre estaba en la escolta, sacaba 10 en todo, 9 era de que no, ¿cómo saqué 9? O sea, ni siquiera mis papás me decían como que, ay, ¿por qué sacaste 9? Pero era como que algo que yo decía está súper mal, o sea, sí lo veía muy mal.
Y, y eso era como un reflejo de lo que era en mi vida, en las calificaciones, porque en realidad en mi vida sentía eso, como que tenía que cumplir con los estándares que se esperaban de mí y que ni siquiera sé quién me los decía. O sea, creo que eran cosas que yo iba haciendo mías, que iba introyectando de lo que veía o no sé, pero eh, yo quería, sentía que mi valor venía de ser perfecta. Entonces, pues me enfermaba porque también, según en esta idea y mentiras que tenía en mi mente, era el ser perfecto implica el no sentir. O sea, como llorar, eso no. O sea, como que no tienes que llorar porque eso, o sea, mostrarte vulnerable ni de broma. Y como Dios, siento que tiene un buen sentido del humor de no te gusta ser vulnerable, pues haz un podcast y habla de ti. Sí, ahorita que acabas de Ajá. decir algo clave, mentiras. Este episodio vamos a contar muchas cosas va a ser un viaje al pasado. De hecho, se va a iniciar en el 2012, pero contaremos un pre para que haya un contexto de quiénes somos. Y este año es muy importante, el 2012, porque los mayas predijeron que el mundo se acababa. Y Así te yo conocí. lo creía, no 100%, pero decía, pues es una buena oportunidad para pensar que se va a acabar el mundo, entonces hay que aprovechar la vida. Me acuerdo perfecto porque justo yo con esta cosa que traía de ser perfecta y no sé qué, que me había enfermado meses antes de conocerte, cuando te conocí, pues tú eras lo opuesto a mí, o sea, eras como lo más imperfecto, o sea, lo imperfecto no respecto a lo que, no sé, o sea, como respecto a portarte bien, como lo que yo tenía en mi mente que era portarte bien, o sea, o planear las cosas. Yo tenía que planear todo y tú no planeabas absolutamente nada. Y aparte me decías como, es que es 2012, o sea, hay que aprovechar la vida. Y siento que era, o sea, te lo he dicho, como tú siempre has sido el tipo de diversión que necesito en ese momento. Y en ese momento eso era lo que necesitaba yo, como un poco de locura en mi vida. Y yo creo que yo era una cabra loca en ese momento, donde me dedicaba a seguir mis impulsos de un lado a otro, tratando de disfrutar, pero la realidad es que eso era desde mis vacíos, desde buscar una salida, desde encontrar sentirme bien, y era eso. De hecho, cuando te conozco, yo te veía tan buena que me hacía sentir como chico malo, y yo siempre he sido bueno, o sea, me he considerado bueno, y ahí como que hasta así me sentía malo y decía, me Qué imaginaba, padre. sí, me imaginaba con mi chamarra de cuero y una moto, pero pues no, tenía un Stratus y una chamarrita De de Sara. mezclilla. Mm, Sí, sí, o sea, creo que justo esta frase de Dios los hace y ellos se juntan, ujú. pues, o sea, aplica muy perfecto para nosotros en muchos, en todos estos años de nuestra vida, pero en ese entonces era tal cual lo que yo necesitaba, salir de ese cuadrado de perfección que estaba en mi Y que mente. yo era un círculo, un triángulo. No, tú eras como una estrella. Ah, está bueno. Una gran estrella. Y ese momento es clave porque me di cuenta que el mundo no se acababa, ¿no? Se acabó ese año y no se acabó. Pero bueno, quería regresar a este año porque, como decía al principio, si las personas que nos conocieron en esta última etapa, conociendo a Dios, pudieran tener una percepción completamente diferente a lo que realmente hemos vivido y a lo que fuimos en todo ese Mm, tiempo, entonces hoy se van a revelar muchas cosas que nunca antes vistas. nunca antes contadas. Ujú. Abriremos por completo nuestro corazón. Sé que esto no es nada sencillo porque es difícil contar las cosas tal cual que hoy me siento muy preparado y hasta emocionado, pero Ujú. tuvimos que pasar un proceso para poder llegar a contar esta verdad. Y a lo largo del tiempo hubo muchas mentiras de todo tipo,
hoy vamos a contar esas mentiras y después vamos a contar cómo fue esa evolución a que empezamos a vivir de la verdad, ¿no? ¿Qué Ujú. cambio tan radical? Vivir de mentiras a vivir de la verdad. Que siento que está súper padre y también a mí me emociona este episodio porque creo que, o sea, y a ver, esto lo vemos en las películas de Hollywood y así, ¿no? O sea, como que son historias de amor que a lo mejor pues hay personas que no se sienten nada identificadas o como que dicen, no, a mí nunca en la vida me va a pasar esto, yo no estoy destinada al amor, yo no sé llevar una relación de pareja, mis relaciones son súper tóxicas, está esta palabra muy usada y así, ¿no? Entonces, pues creo que pues porque no se cuenta, es como en las redes sociales no vas a, no sé, como que nadie pone, ay, hoy me peleé y estoy llorando y esto, o sea, como que, a ver, ahora creo que hay quienes lo pueden abrir y se muestran vulnerables, pero en general se muestra una vida perfecta y, a ver, podríamos enfocarnos tú y yo en contar que desde el principio nos llevamos increíble porque así fue y teníamos un buen de, como que hacíamos muchísimo clic, platicábamos años, siempre hemos tenido eso de conversar durante horas y horas y siempre tenemos temas de qué hablar, pensamos muy similar en, yo creo que ahora en casi todo. Ujú, Este, o sea, podríamos contar toda la parte bonita y es como, ay, pues qué padre, felicidades por su, por su relación. ujú. Pero yo creo que el abrir esta otra parte es algo que pasan los humanos, o sea, que humanamente es un trabajo constante y que la pareja se vuelve tu mejor espejo y tu mejor aliado para conocerte mejor y para ir sanando heridas que no las sanas con el otro, pero sí las sanas tú solo porque el otro te las mostró. Claro, han sido tantas experiencias en tanto tiempo, el tiempo relativo, pero hoy pienso en 13 años y se me hace un tiempo, Una buena cantidad. buena cantidad. Y ese tiempo ha sido todo un reto. Mm, Entramos a esta parte de, a ver, quiero contar un poquito de mí, Sí. después compartes un poquito de ti para entender un contexto de cómo crecimos y en qué momento nuestras vidas se embonan. En el 2002 se embonan, que hubo un poquito de fricciones, no fue tan sencillo el iniciar como novios, ¿no? Aunque conectados mucho, pero a ver, voy a empezar por mí. Yo crecí en una familia que desde muy temprano se rompió. Y a mí esto, pues ya teniendo más conciencia pues de niño, adolescente, no podría saber cuándo, pero como que siempre sentí Ujú. que estaba incompleta mi familia, ¿no? O sea, yo veía las demás familias y veía que pues eran papá, mamá y hijos, ¿no? Y ellos salían al cine a comer y como que siempre tuve esa ilusión y sentía que pues yo no había vivido eso. Ya hoy, volteando hacia atrás, digo, o sea, la verdad fue lo mejor que pudo haber pasado porque gracias a eso hoy soy lo que soy. Y de hecho, toda esta historia, hoy estoy muy agradecido con mis padres, con cada una de las personas que son parte de esta historia, porque gracias a ellos y gracias a Las decisiones que tomaron. sí, Ujú, lo que hicimos, lo que fuimos construyendo todos, porque al ujú, final todos somos parte de la historia de todos, somos ujú. uno, y eso nos lleva a hacer esto, ¿no? Entonces, yo crecí con identidad de una familia incompleta, rota, y tenía muchos vacíos, muchas heridas, y en cuanto encontré la oportunidad, o más bien el alcohol fue esa oportunidad, porque no es una oportunidad, pero en ese momento yo lo vi, como que yo me sentí en un refugio, como yo era un chavo como inseguro, como muy callado, me costaba trabajo socializar. Lo raro es que siempre tenía muchos amigos, desde muy chico en la primaria todos Ujú. me querían y siempre tenía, mira, una estrella.
Siempre me... Sí, soy ¿Ya una ves? estrella. Mi papá me decía, mi familia me decía, es que tú tienes una estrella. Entonces, pues siempre estaba rodeado de muchas personas, pero yo no me sentía como en la libertad de poder ser pues lo que era realmente. Y conforme fui avanzando y encontré el alcohol, para mí fue como una gran herramienta porque me sentía seguro, podía sacar lo que estaba dentro de mí. En ese momento me sentía como con fuerza y, y el alcohol fue mi compañero, también se lo agradezco, fue algo que pues fue necesario para en ese momento y a veces en la vida nos topamos con cosas que pues en ese momento es lo que necesitas, ¿no? Y, y ya si volteas atrás dices, pues pudiste haber encontrado otra herramienta, pero no, porque eso me llevó a donde estoy Ujú. hoy. Entonces el alcohol me hizo, o sea, como de alguna manera llenar esos vacíos, pero también no me daba cuenta y eso que me ayudaba a sanar, ¿no? Que yo sentí en ese momento que sanaba, también me llevaba a romper muchas otras cosas y empezaba a romper en la prepa, universidad, en mis relaciones estaban, todo el tiempo había problemas, relaciones de todo tipo con mis papás, con mis parejas, con mis amigos, en la escuela y entonces era mucho vivir extremo, o sea, de repente estaba bien y de repente para abajo, o sea, subes y bajas y justo el alcohol es un Ujú. depresor, ¿no? Primero te sube y después te va más abajo, entonces en ese tiempo pues mi cuerpo aguantaba ese Ujú. ritmo de vida pero yo seguía así y cuando te conozco, pues que Yo está no tomaba. sí, tú no tomabas y para mí Ujú, fue como de, o ujú. sea, se me hacía raro, pero dije, no, pues sí, vamos a darle una cervecita para que se vaya, adaptando a Aclimatando. este ritmo de vida, porque a mí me encantaba, o sea, la verdad yo lo veía parte de mi vida por siempre, o sea, podía dejar muchas cosas, pero el alcohol decía, es que me siento bien, me gusta. Que Entonces, hasta yo decía, es que si tú dejaras que lo, porque conmigo siento que sin alcohol te abrías y era chistoso y platicábamos súper bien, como que así fue desde el principio, fue muy natural y yo veía que con los demás no eras así, pero con alcohol sí, y de hecho, o sea, sí era chistoso, aunque ya en un momento ya no me daba gracia lo que hacías, pero, pero yo te decía, o sea, como que es que si dejaras que las personas conocieran eso que eres tú sin alcohol, les caerías mucho mejor, porque como que yo veía eso en ti todo el tiempo, pero veía que pues te costaba trabajo sacarlo. y yo creo que esa misma estrella de la que hablas y de la que hablaban todos, es que podían percibir algo más que a lo mejor yo no lo veía porque mi cabeza estaba llena de mentiras. Desde ahí Ujú, empieza este tema de las mentiras. Tenía una identidad falsa, o sea, no veía realmente lo que ujú, estaba, a lo mejor lo que podían percibir los demás. Ahorita que me dices esto, pues yo veía estaba distorsionada mi realidad. ujú, Entonces, en ese momento, cuando te conozco, que ahorita platicamos cómo nos ujú. conocimos, fue como que siento que en ese ritmo de vida tan acelerado que yo llevaba, fue como, Un freno. sí, como que es otra cosa que necesitaba en ese momento. eh, y hasta aquí voy a dejarlo para que tú cuentes un poquito del Ujú. de tu vida. Pues para mí, o sea, mi infancia mm, la consideré durante muchos años, pues muy bien, o sea, muy perfecta. Yo crecí con mis papás y con mi hermana y pues la verdad es que como sin problemas, mi mamá, o sea, eso lo agradezco infinitamente. Es algo que pues siento que fue un cambio total en su vida cuando nació mi hermana, nos llevamos año y medio y ella dejó de trabajar y se dedicó por completo a nosotras dos. Y yo digo, ¿qué trabajo es cuidar a dos bebés de año y medio y una recién nacida? Pero bueno, pues ella nos cuidó durante toda la vida, hasta que entramos a la prepa, era
pues la hacía de todo, de mamá, de papá, de cocinera, de chofer, de amiga, de maestra, o sea, tuvo muchísimos roles en nuestra vida y eh, pues nos enseñaba cosas, nos enseñaba, creo que ella enfocó mucho pues su tiempo en jugar con nosotras, que eso pues yo sé como desde la psicología, ¿no? Que esto fomenta mucho en el cerebro de un niño la creatividad, la inteligencia y muchas cosas como de la parte pues racional. Y, y bueno, y con mi papá, pues él de repente del trabajo se daba escapadas para comer con nosotras, cada año hacíamos un viaje, entonces la verdad es que lo disfruté mucho, con mis primos me llevaba increíble y entonces éramos muchos primos y jugábamos los fines de semana, entonces realmente tuve una infancia bonita, pero creo que más adelante fui haciendo consciente que la parte emocional fue algo como que quedó volando y que yo no, pues por eso no sabía reconocer mis emociones o había veces que era como que el llanto no era bien visto en mi casa, era como que no se lloraba, no se hablaba de emociones, no, de hecho no se hablaba como de temas, siento que relevantes, o sea, como, no sé, como hasta si había un problema de que o con mi mamá o con mi papá o con mi hermana, no lo hablábamos, dejábamos como que pasara tiempo, el tiempo era incierto y después de eso ya como que se retomaba como si nada. De hecho, me acuerdo que cuando te conocí a ti te causaba como cierto, como qué raros son, ¿por qué no hablan lo que sucedió cuando fue algo fuerte o cuando fue una Ujú. pelea así? Y bueno, pues entonces creo que esa parte fue la que tuvo un impacto en mí. Yo creo que todo el mundo, eh, aunque los papás lo hagan, den su 100%, los hijos van a tener algún trauma y eso Sí, es claro. natural. Ahorita que contabas la historia de tus papás, yo, o sea, mis papás creo que fueron los mejores padres que hoy y Ujú, toda la vida pude haber tenido. Ellos dieron todo lo mejor de sí y creo que eso hacen muchas veces por nosotros, es con amor y en ese hacer las cosas por amor, pues terminan, eh, pues hasta nosotros mismos hemos cometido errores, pero no porque queramos hacer daño, ujú. simplemente por amor y te equivocas, no son errores. ¿Sabe? Porque todos somos humanos y entonces pues das lo que tienes y también lo que ellos recibieron en su infancia y bueno, se vuelve una cadenita de problemas que se van heredando también, miedos que se van heredando, creencias, tradiciones, etcétera. Entonces, sí, o sea, yo les agradezco todo lo que han hecho por mí y sé que, a ver, los traumas o lo que sea que me empecé a dar cuenta más grande, pues son cosas a resolver mías porque fueron percepción mía, porque a lo mejor mi hermano no tiene los mismos que yo Claro. y tuvimos a los mismos papás en teoría, ¿no? Entonces, porque cada quien los percibe distinto. Entonces, bueno, esta parte emocional a mí me llevó a somatizar, que tú me dices que no es normal la palabra, que no todos saben qué es Sí. eso, pero bueno, es cuando no expresas las emociones, entonces tu cuerpo se enferma porque el cuerpo la saca de alguna manera y entonces yo me enfermaba de cosas. Y entonces, como que yo en mi mente tenía que ser perfecta porque siento que eso era lo que era reconocido de mí, no, pues es que las niñas de Hilda, de mi mamá, las niñas de Hilda son muy inteligentes, sacan siempre 10, son no sé qué. Y entonces como que yo sentía que eso era parte de mi identidad y que si no hacía eso, pues ya como que quién era. Entonces yo en mi mente yo sentía que todo lo tenía que hacer perfecto y si no era criticado, era juzgado, era mal visto y como que de eso dependía el amor de mis papás. O sea, esto ya lo analicé en terapia y Ujú. durante muchos años, ¿no? Entonces te conozco y yo dije, wow, o sea, él no le importa nada. Como que dije, ¿cómo sucede eso que te valga todo? Está increíble. O sea, como que yo necesitaba eso en ese momento. Sí, y bueno, contemos cómo nos conocemos. Yo estaba, me acuerdo, era un domingo y de repente me estaba hablando con un amigo y llevamos como que algunas semanas de que, bueno, ya más tiempo, no recuerdo meses,
pero que vivía muy cerca de mi casa. Entonces, pues hacíamos planes juntos, empezamos a salir bastante. Y como que dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo, a ver, déjame hablarle a una amiga a ver si vamos a su casa. Y dije, ah, sí. Pues me dijo, vamos a ver películas. Y bueno, entonces, después me dice, sí, vamos. Y pues ya, llegué a tu casa. Yo muy, muy feliz llegando a la casa a ver qué había. Pues él me decía que íbamos con su amiga y con su hermana. Entonces dije, ah, bueno, pues así, pues voy a conocer a alguien, ¿no? O sea, y en eso pues ya llegué y te vi y se iluminó todo el... No, la verdad, o sea, como que pues sí, me caíste bien, conocí a tu hermana, me cayó bien y, y pues como que estuvo padre, de hecho... Los 4 nos quedamos dormidos viendo la película. Sí, vimos una Sí. película y nos quedamos dormidos y pues ahí fue como el primer acercamiento, creo que ahí no No, platicamos. porque ahí fue como que llegaron, de hecho yo ahí dije, ni al caso, o sea, ¿por qué viene con un amigo como súper random en domingo, como en la noche, y luego todos nos dormimos? O sea, como que qué raro estuvo, pero como a los días te volvió a llevar. Sí, y de hecho como que ya yo dije, pues bueno, vimos una película, hicimos algo, pero como que, Y pues, todos vivíamos súper ajá, cerca. Ajá. sí, entonces Ajá. pues ya, la siguiente vez que fuimos, creo que ahí empezó como esta interacción indirecta, tú y yo, empezamos a jugar Wii. Wii, Ajá. uno de Mario, y entonces ahí como que, como que yo me hacía el que no sabía jugar, Ay, sí. así como que era torpe. Y entonces como que tú me empezabas a molestar, yo era Luigi, tú eras Mario. Y yo era de ese jueguito como que yo te cargaba así en mi cabeza. Sí. Y entonces decía, no, es que este Luigi no, mejor me lo llevo cargado. Entonces como que desde ahí empezó esta interacción como que indirecta y ya como que me empezaste a caer bien y seguimos avanzando, pero como que o sea, yo sentía que tú tenías algo con mi Sí. amigo y entonces era como raro, o sea, no sabía qué onda, me caías bien y ya, solamente sabía eso. Entonces, después creo que la siguiente vez volvimos a salir. Como que ahí nos quedamos de ver tú y yo. Y ya fue, como Sí, que el plan era sí. ver una película y todo el tiempo estuvo en pausa. De hecho, sí salimos otra vez. Ajá, con él Ajá, también. salimos con otra amiga, los cuatro, y estuvo bien, estuvo padre. Ah, sí. Y desde Este, ahí empezamos a hablar. desde ahí empezamos a hablar y justo quedamos de ver una película. Entonces, la verdad, cuando estábamos hablando de ver una película, yo dije, pues no sé, o sea, creo que no solo vamos a ver una película, a lo mejor nos damos un beso o algo. Y entonces estuvo increíble porque pues ya llegamos, subimos al cuarto de tele a ver la película. De hecho la pusimos y todo, solo que como que se quedó en pausa y empezamos a hablar. Sí, me acuerdo que literal no había empezado, o sea, de eso que está o sea, como de que apenas va a empezar, la pusimos en pausa porque algo empezamos a platicar y nunca la volvimos a ver, o sea, como que nos quedamos platicando. Se pasó el tiempo, o sea, Sí. pasaron horas. Ujú. Y yo creo que llegué en la tarde, como ha de haber sido como a las 2 de 3 de la tarde, y me fui hasta en la noche. Aparte me acuerdo, o sea, fue súper extraño porque yo, o sea, no sé qué pensaba, o sea, como que si era una cita, si no, no sé qué pensaba, pero yo estaba en pijama. Sí, de hecho, como que cuando me recibiste así, pues se me hizo raro. O sea, dije, ah, qué buena onda. O sea, como que muy segura, confianza, está en su casa. Se Dije, me qué hizo buena como onda. muy, no sé, contigo siempre sentí como algo súper familiar, o sea, como que no me daba, pues no me daba pena algo, se me hacía muy fácil platicar, como siempre se me hizo muy fácil eso, o sea, platicamos, estuvimos horas ahí. Y yo también, o sea, Ujú. esto del alcohol que platicaba, a mí sí me costaba a veces, sobre todo con las mujeres, el abrirme. Primero tenía como, pues, echarme unos tequilitas o algo para tener más confianza y poder abrirme, pero contigo como que en ese momento fue muy fácil el abrir mi corazón, el contarte, pues, cosas de mi vida. Y siento que en ese momento como que fue un clic, pues hicimos Ahí clic. fue cuando se iluminó todo. Ahí sí. Ah. Ujú. Pero bueno, o sea, como avanzando la historia, este, pues creo que al principio era
todo muy bien. Bueno, no, de hecho desde el principio no era todo muy bien. O sea, como que a mí me gustaba mucho como el salir todo el tiempo y que yo estaba en la universidad, tenía 19 años y entonces era un miércoles y tú me decías, paso por ti. Y yo no tenía ni idea de a dónde íbamos a ir y me emocionaba muchísimo y como que me ponía nerviosa y decía, ok, así, ¿a qué hora? Yo creo que lo único que sí estaba garantizado es que Iba a haber alcohol. claro, eso era lo único seguro. Todo lo demás era incierto, dónde íbamos, con quién íbamos, pero pues era emocionante en ese tiempo y justo con esta idea que tenía del fin del mundo, o sea, pues hay que vivir la vida al máximo. Ujú. Y aparte me empezaste a preparar cosas que como que se te hacía súper raro que yo no tomara y entonces me decías, no, a ver, te voy a preparar algo que sí te va a gustar. Y ahí me empezó a gustar lo que me preparabas, o sea, porque a mí no me gustaba nada, yo creo que nunca me gustó nada el sabor al alcohol. Creo que no es un sabor rico porque no estamos diseñados para tomar alcohol, pero lo mezclas con cosas y sabe mejor. Y entonces tú me empezaste a preparar cosas que me empezaron a gustar y entonces salía todo el tiempo contigo y tomábamos, que yo nunca fui a tomar mucho, pero pues me gustaba el plan de acompañarte y de ir con amigos y de ir a lugares que no tenía yo ni idea de... Sí, la pasamos muy bien, la verdad, pero también, pues, como que no se veía hacia dónde íbamos, o sea, simplemente era salir, divertirnos, aunque teníamos esta parte de poder, pues, abrirnos, de platicar, pero era así como mucho movimiento, no había Porque estabilidad. aparte tú me decías como, no voy a andar contigo porque esto de que decías que yo tenía algo con este amigo, Ujú. que sí, o sea... Sí, pero bueno, y además, o sea, yo ahorita me acordé que desde ese día de tu casa, pues sabías que te ibas a casar conmigo. Ajá, yo me acuerdo que cuando llegaste, que yo estaba en pijama y que empezamos a platicar, me acuerdo que en un momento fuiste al baño y pues yo me quedé así sola y como que dije, yo creo que me voy a casar con él. Estabas viendo el futuro. Y a mí se me hacía como hasta obvio. Siento, o sea, ahora lo veo, que son de estas certezas que te pone Dios en tu corazón de que eso va a pasar. Pero yo en el momento, pues no le daba otra explicación más que como que solo lo sé, que me voy a casar con él. Y ni siquiera era yo alguien que tuviera así de que, wow, el sueño de casarme fuera lo máximo y así. La verdad es que no, pero contigo lo sentí pues ese día. Dije, me voy a casar con él. Y cuando tú me decías, no es que no voy a andar contigo porque tú tienes algo con este amigo y así, yo decía, eso él piensa, pero, pero Sí, no no, sabe el plan. yo lo tenía muy claro y decía, no, o sea, pues como que no. Entonces siguió avanzando. Creo que ese primer etapa duró algunos meses, como que ahí salíamos, después ya no, otra vez salíamos y así avanzó hasta que creo que te fuiste a Brasil, al Mundial de Ujú. Brasil, y ahí como, como que sentí tu ausencia, o sea, yo según decía, ay, o sea, sí, todo increíble, pero la verdad también estoy viviendo mi vida, pero sentí como que no, o sea, la verdad sí siento algo más por Ujú. ti. Y ahí como que todo según que había dicho que no iba a andar contigo, como que dije, no, o sea, como que la verdad sí estoy pensando diferente. Y que en realidad, o sea, pienso que para ese entonces solamente era un título, lo que faltaba, Claro, porque pero que ya muchas teníamos eso. veces le queremos poner título a todo. Y pues esta era una de esas cosas, porque pues creo que también había muchos miedos de tu parte. Sí, porque de la mía, como que pues no, yo sí hubiera andado contigo desde el día que dije me voy a casar con él. Ajá. Pero, pero ajá, o sea, como que pues había miedos. Sí, yo creo que también es algo bueno, el pre de lo que contaba de mi origen es que pues tenía ese miedo del compromiso, el dar ese paso pues hacia todo, ¿no? El comprometerme y no ser una, a fracasar en una relación y otra en general a no ser lo suficiente, pero esto desde las mentiras que Ujú. yo tenía en mi mente, o sea, yo no sentía que me merecía a lo mejor eso, y entonces ya no, o sea, como que la historia que me contaba es que no voy a perder mi libertad, bla, 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 y muchas cosas, ¿no?
Ujú, Pero en ese momento donde te alejaste, estabas en otro país, te sentías lejísimos, ujú. dije, no, o sea, sí, hay algo más y ahí es creo que el corazón, es también la parte espiritual donde hay algo que los espíritus se llaman y platicamos el otro día, también hay otra parte, ¿no? Que conectas también desde otro lugar, desde los vacíos. Ujú. Creo que es una mezcla de todo porque al final pues no nos podemos separar nosotros mismos de mente, cuerpo y espíritu, aunque no lo tengamos consciente cada una. Entonces, pues sí, por una parte está en la mente que están todas estas mentiras y estos fantasmas del pasado y miedos que vamos llenándonos de eso durante la vida, pero también está el espíritu, que es algo que sientes que fue algo que nos pasó desde el inicio, que es como esto que le llamamos, teníamos mucha química o hicimos mucho clic, pero pues es el espíritu que está conectando uno con el otro. Entonces, pues yo creo que existían estas dos cosas que sí, claramente en ese entonces los dos nos juntamos, una por esta parte, pero la otra también fue desde vacíos, desde carencias o cosas que veníamos arrastrando desde tiempo atrás. Sí, como decíamos, creo que yo necesitaba esa parte de ponerle un poquito de tranquilidad a mi vida y tú necesitas un poquito de locura, un Sí, poquito de totalmente. moverla. Entonces, pues después ya decidimos andar, seguimos avanzando y creo que el tema del alcohol en nuestra relación fue algo que, Destructivo. sí, y una constante. Yo realmente, pues ya antes de eso yo había tenido muchos problemas con el alcohol y genuinamente yo quería hacer un cambio, pero mi cambiar era como controlar el consumo. O sea, no pensaba dejarlo, pero controlarlo y nunca lo logré. O sea, decía, bueno, esta vez lo voy a hacer diferente y siempre era lo mismo. Había muchas veces que te mentía para yo seguir tomando, o sea, te dejaba y yo me salía, o... Entonces aquí viene también una Sí. serie de mentiras donde, pues, yo por querer divertirme, por no querer sentirme limitado a que, ay, ya es que ya porque justamente ahí también entra la sociedad, ¿no? Y en este caso los amigos de, ay, ya ahora ya Qué te mandilón. pegan, ¿no? O sea, ahora ya no sales. Ajá. Entonces yo decía, no, o sea, yo hago lo que quiera. Y entonces salía y era horrible porque terminas mintiendo y después eso te lleva a otra mentira y otra mentira y otra mentira. Y no solo es mentir, en este caso a ti, o sea, ni mentir a todo lo que están a tu alrededor. Yo solito me estaba mintiendo, pero no me daba cuenta de eso. Que es la mentira más fuerte, ¿no? La que te cuentas a ti mismo, porque hay veces que te la cuentas tanto que ya no sabes cuál es la verdad. Y me acuerdo mucho de cuando yo en ese entonces estaba estudiando la carrera de psicología y había clases en las que nos pedían un conejillo de indias para, o sea, una persona que fuera voluntaria y que para hacerle alguna entrevista dependiendo del tipo de terapia que estuviéramos viendo en ese momento o así. Y me acuerdo que en una clase yo te invité y entonces te ponían en la cámara de Gesell, que es como este cuarto en donde solamente de un lado ves y del otro parece un espejo. Entonces tú estabas del otro lado con alguno de mis compañeros que te iba a entrevistar y tenías que ir con un tema, como un problema, para que se hablara de eso y ahí se solucionara. Y si yo dije, ¿de qué voy a hablar? O sea, pues la verdad, el alcohol era algo que pude haber hablado, pero como que yo decía, no, ese yo lo tengo dominado, eso no me lo toquen, ¿no? Y dije, pues creo que sí, lo tenía consciente el que en mi vida muchas veces había mentido, ¿no? En muchas áreas. Y dije, pues ese es un problema. O sea, a mí no me Ujú. gusta que me mientan y a mí tampoco me gusta mentir, o sea, pero era envolverme en eso. Entonces dije, Era pues compulsivo. sí, dije, voy a hablar de eso. O sea, la realidad es que o sea, no era así de que, ay, mentiras así, de que regaba por todos lados, Pero es pero que eran mentiras que siento que, a ver, todo mundo miente, es la verdad. O sea, porque aprendemos eso de que hasta según hay una, es que está de la normalizado. mentira social. Pues, ¿cuál mentira social? Son mentiras, o sea, al final son mentiras y son O verdades. las mentiras blancas. Ajá, eso no, pues, o sea, eso que no es por un color ya cambia el que estás mintiendo,
porque a veces eran mentiras X, como de que yo me acuerdo que íbamos en el carro, ¿no? Y un amigo te llamaba y decía, ¿qué onda, amigo? ¿Qué haces? Y tú contestabas, aquí en mi casa. Y como que yo decía, ni razón tenía de haber esa mentira. Sí, sí, O sea, eran mentiras que no tenían un propósito, simplemente ujú, por mentir. Entonces yo dije, pues voy a hablar de ese problema, ujú. a lo mejor en eso me dan una ayudadita y me corrijo. Entonces empiezo a hablar con esta amiga que me empieza a entrevistar y empiezo a hablar de las mentiras, que en mi vida había sido un problema las mentiras. De hecho, a mí, o sea, pues desde siempre es algo que yo conversaba con mi papá porque cuando le mentía, me decía, es que a mí dime la verdad. Entonces, pues como que ahí me hacías tener más claro que, pues que había este Ujú, tema de mentiras. Entonces empecé a contarle todo mi problema de mentiras y ya más llegado a, creo que fue una hora, ujú, sí, sí. ya llegando al finalcito, me pregunta, y en esta, o sea, en esta sesión has mentido, y no manches, en ese momento le iba a decir que no, pero la realidad es que todo lo que había dicho había sido mentira. O sea, tuve que haber, obviamente soltar algunas verdades, pero estaba envuelta en mentiras. Entonces, en ese momento, yo hasta, no sé qué hice, pero dije, me la supervolé, pero dije, es que sí es un gran problema, o sea, es un tema que hasta para resolver el problema que yo tenía, Ujú. mentí, o sea, Me acuerdo que yo estaba pues del otro lado de la cámara de Gesell viéndote y como que contabas cosas que yo decía, eso me suena un poco extraño, eso se me hace que no es verdad. Y aparte ya siento que, o sea, ya te sí, conocía, como que yo siempre te conocí mucho, porque también creo que algo que nos unió bastante era que aunque me mentías muchas veces, también sí me daba cuenta y también claro, no me contabas muchas cosas que a otras no. O sea, es más, incluso al principio que salías con otras niñas cuando salías conmigo y me contabas de ellas y sí, ellas no sabían de eso. O sí. sea, y hasta era de que, pero ¿y qué? ¿Cómo te fue? ¿Qué? O sea, hasta un poco de amigos. Sí, creo que Ajá. eso siempre fue algo que tuvimos, aunque existían estas mentiras y no era de todo verdad, pero podía abrirme contigo y pues sí contarte. Ujú. Creo que en ese momento eras la persona que más me conocía. Todavía, ¿no? ¿O no? No, sí, 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 pero en ese momento, a pesar de que hubiera muchas Sí, mentiras, sí, sí. tú eras la persona que más me conocía Sí, y yo ahí, entonces cuando tú estabas diciendo cosas como que yo decía, está mintiendo, o sea, ¿por qué está diciendo eso? O decías así como, sí, la semana pasada hice tal cosa y yo como que decía, claro que no. sí, Ok, entonces fue sí. un gran tema en todo en esos años. Ujú. Y como dices, o sea, había esta parte de las mentiras y de que yo a veces me desaparecía tomando, me podía desaparecer 1, 2, 3 días y tú no me encontrabas. Y la verdad, o sea, como que para mí era normal porque era lo que venía haciendo, pero pues la realidad es que ya tenía que haber hecho un cambio porque pues había aceptado estar contigo y era, pues, o estaba Ujú. en una relación, pero yo seguí en mi ritmo de vida. Le fui bajando poco a poco porque pues nos peleábamos y yo decía, no, ya voy a cambiar y otra vez y otra vez. Entonces, Y sabes, creo que cuando en la pareja hay una persona que tiene un tema con el alcohol, no, o sea, creo que es muy común, bueno, igual lo sé por terapia, pero lo vivía además, es muy común que no te des cuenta del impacto que está teniendo, porque a lo mejor tú ya te despertabas crudo y ya como que en tu recuperación ya era de, pues ya solo tomé y estoy crudo, o sea, como que ese era el problema. Cuando de mi lado era sentir ansiedad, sentir pues inseguridades, como se rompían cosas de la confianza, era sentir incertidumbre de, pues no sé, o sea, ni siquiera era solo de ese momento, era como, híjole, la próxima vez que se tome una cerveza no sé cuándo vaya a parar, no sé qué vaya a pasar, no sé si puedo hacer un plan con él a futuro. Y un plan me refiero a futuro de que una reunión con mi familia, porque ujú, chance no llega porque va a tomar. Entonces se rompían cosas hasta del futuro ujú, que en el momento como que no te percatas porque dices, oye, pero ¿por qué estás pensando en el futuro si solo, no si solo yo tomé hoy?
pero se rompen muchas cosas cuando existe el alcohol, pero el alcohol como que te nubla ese... Sí, y cada vez que pasaba esto, la verdad yo pues genuinamente me Ujú, arrepentía y me sentía hasta culpable, pero, pero tú, o sea, aunque a veces, o bueno, casi siempre obviamente no te gustaba y te enojabas, pero arreglábamos las cosas y seguíamos, y era una y otra vez, y en ese proceso, pues, vivíamos cosas increíbles, pero también estaba esto constante ujú, que era como un sube y baja de muchas emociones, pero seguíamos avanzando, y yo creo que eso, a lo largo del tiempo, pues fue deteriorando un poquito la relación, o sea, ujú, al principio, la verdad, era, si yo me hubiera comprometido, creo que hubiera ujú, sido una relación de esas como de cuento, ujú, ¿no? O sea, como que ujú. muy bonita, todo así, pero pues no, le teníamos Ay, que meter emoción. pero ¿sabes qué? Igual no. O sea, porque también siento que las cosas que te hacen que sea una relación muy bonita y de muy buena comunicación y de crecimiento y todo, pues son los problemas también. O sea, claro que si te evitas todo eso y lo construyes ya tú estando sano, pues te encuentras una persona sana. Claro. Pero yo en ese momento también, pues lo que yo podía dar seguramente era, o sea, yo sé que mi versión de hoy no andaría con alguien como tu versión de quien te Ujú. conocí y al revés también, pero pues es que cuando tú tienes vacíos, pues te encuentras a alguien con otros vacíos Éramos y... el uno para el otro. Qué bueno, qué bueno que hoy lo sé. Sí, y... Entonces, yo sentía que todo esto, pues que teníamos de repente también como que se veía, ay, no sé, como que hasta yo mismo me cansaba de puta, otra vez lo mismo, o sea, que Ujú, no, que es incongruente, que yo era el que cometía estos errores y yo mismo así como, oye, o sea, como que ya estaba harto, o sea, estaba harto de que estuvieras todo el tiempo, es enojándote que de lo mismo. además los dos ya sabíamos lo que Sí, venía. sí, Venía un sí viernes, era una, cansado. una fiesta, una tal, y era, vas a tomar, voy a tomar yo de más, la voy a regar en algo, y vamos a platicar al otro día y todo, y va a tomar un proceso de que vamos a estar medio extraños, pero después va a estar todo bien. Y así era una y otra vez, pero eso va deteriorando mucho la relación. Seguimos avanzando y O sea, me acuerdo que llegó un momento en el que algo sucedió, me contó alguna amiga que supo por no sé quién, bla, 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 y, o sea, todo un embrollo que una de estas mentiras que estaban ahí sí, durante mucho tiempo y salió a porque la luz. aparte también siento que exacto, o sea, ocultar cosas, pues también es Sí, mentir, o es otra manera de mentir. Pero bueno, ahí fue como, o sea, me enteré de esto y eso siento que rompió algo en mí, o sea, como que si de por sí ya veníamos, como yo intentando confiar y confiar y confiar y ya no voy a tomar, ok, sí, confío, y otra vez ya no, y yo confiaba, como que esto fue algo que pues como que se rompió algo en mí, que la verdad, o sea, meses después yo decía, es que yo sé que en ese momento lo que tenía que hacer era pues terminar la relación, o sea, y me daba ujú, miedo terminar la relación en ese momento porque me habías roto la nariz, de hecho, ¿te acuerdas? sí, Me sí, es diste un cierto. codazo, fue sin querer, o Sí, sea, pues fue sin sí, querer. sí, te levantaste de la Sí, cama, me diste un codazo, me rompió tenía doble fractura y me tuvieron que operar. Y entonces venía la operación a la semana siguiente de que pasó esto y no iban a estar mis papás, mi hermana tampoco, y entonces la verdad es que me dio miedo estar sola ese fin de semana y literal por no estar sola ese fin de semana dije, no, pues continúo aquí porque tú me ibas a cuidar. sí, no, y yo, o sea, de verdad cada vez sentía como que se volvía más frágil, aunque resolvieron las cosas. Y en ese momento dije, pues otra vez es más de lo mismo, lo vamos a resolver. Y venía esta operación, dije, pues eso pues yo voy a estar ahí y nos vamos a juntar. Pero pues no fue así. O sea, sí estuviste así en ese Sí, momento. sí, sí. Ujú. Pero después me acuerdo que volvió a pasar otra vez que tomaste y siento que ahí fue como que
como que ya, o sea, recuerdo que esa vez ni siquiera te dije nada. Íbamos de regreso de esto que fuimos y yo dije, ya, o sea, ya no vamos a hablar de esto otra vez porque ya sabemos lo que él piensa, yo ya sé lo que yo pienso, ya sabe lo que yo, De o hecho sea, fue, o ya. sea, a ver, quiero ahorita porque va a ser muy importante más adelante esto, en San Francisco. ¿Pasó algo? Es que fue, o sea, fuimos al concierto de Alejandro Fernández en Ah, Jardines de pero eso México, fue antes de San Francisco. de que 2 semanas antes. Ok. Ajá. Y fuimos a este concierto y ahí tomaste un buen y pues era fuera de la ciudad y no, o sea, íbamos en carro, yo no sabía manejar tu carro, nos quedamos en la carretera, o sea, eran escenarios Sí, como súper no, o en sea, riesgo. la verdad Sí. el poner, o sea, que yo, ¿no? O sea, yo lo hice muchas veces, pero ya poner tu vida en peligro, o sea, creo que era un nivel donde los dos no lo deteníamos. Sí, claro. Y aparte yo tenía, o sea, siempre me peleaba también con mis papás porque a ellos no les contaba esto y ellos pensaban que yo era una rebelde sin solución desde que te conocí. Y pues bueno, o sea, como que pasaban muchas cosas mal y ahí fue que nos fuimos a San Francisco. Ujú. Ajá, Y ajá. que yo me fui de trabajo a un evento de Google y como teníamos el pre de esto, de esta pelea, dije, no, pues voy a portarme bien, pero por otro lado decía, pues es que es trabajo. Y entonces hubo un día, el cierre eran 3 días de un Ujú. congreso o algo así, y cuando es el tercer día era el cierre con una fiesta, y iba con los dueños de la empresa donde trabajaba y todo, y entonces dije, no, pues es que es de convivir, o sea, terminé mal, terminé ahogado, ese día. Yo te estaba esperando porque yo no, Sí, después ajá. ya fuimos con otros 2 amigos que también habían ido al viaje, fuimos a un lugar y de repente seguí tomando, todavía aunque estaba ya mal, seguí tomando Lanzaste y lancé dinero. dinero, me peleé, me salí a San Francisco a caminar, tan mal estaba que no sabía hacia dónde ir, veía mi celular y no le entendía, estaba perdido en San Francisco, no sabía cómo regresar, hubo un momento que me empecé a desesperar porque dije, no sé qué estoy haciendo, no sé para dónde tengo que ir. Y creo que esa vez, fue como que Más se rompió. se rompió, o sea, sí iba rompiendo más, pero sí o sea, yo también ahí como que dije, híjole, esto ya es otro nivel. Sí, porque aparte, justo en ese año habíamos hecho varios viajes y la verdad es que nos la pasábamos súper bien y en los viajes no pasaba eso. Y ese fue el primer viaje que pasó esto del alcohol. O sea, en los otros viajes éramos tú y yo, felicidad Ujú, completa. Y ahí fue como que volvió a pasar lo mismo que en la ciudad. Yo dije, ya esto ya escaló a ujú, fuera de la ciudad. sí, Y y ahí como que igual bueno, ya lleva mucho tiempo rompiéndose más, pero yo empecé a salir con alguien, justo con este amigo que nos presentó. Ujú. sí, pues yo no sabía eso. No me enteré, o sea, nadie me dijo, pues yo seguía pensando que la cosa era una vez, pues una pelea más, un arreglarnos como siempre, porque seguíamos, para mí igual, Ujú. pero creo que eso también es difícil, ¿no? El tú creer que es como siempre, pero la realidad es que la otra persona ya está viviendo otra cosa. Sí, para mí se había roto un buen, y la verdad es que 100% pues tenía que haber cortado la relación como 1000 veces antes, o sea, sí, pero pues por miedos y por cosas no lo hice. Y a ver, tampoco fue mi plan de que, ay, voy a salir con él y ya, o sea, voy a tener otra relación a la par y ya así voy a vivir, no, o sea, no era mi plan ese, como Aparte, que, él era, o sea, desde antes de conocernos, él pues lo consideraba de mis mejores amigos y durante pues todo el tiempo de nuestra relación pues lo seguimos frecuentando, pues sí, era amigo de ujú, los dos, entonces seguía estando presente y yo, o sea, después de ese tiempo, como que yo sentía que te ibas alejando, o sea, no sé, era muy extraño, cosa que también parte de mis dones era saber que ujú. hoy está muy claro, pero yo sentía y sabía algo, o sea, algo estaba pasando, aunque tú eres, pues, bueno, en ese momento eras muy buena actriz porque podías ocultar tus emociones y así, pero yo sentía que había algo, hasta en algún momento, en ese tiempo, dije, no, es que hasta ya
ya quiero dar ese siguiente paso, o sea, hasta empezaron a haber pensamientos de querer ya como que comprometernos más allá y dije, le voy a comprar un anillo de precompromiso. Ujú. Había escuchado que los regios hacían eso, entonces dije, pues yo voy a hacer lo mismo para apartarla, todavía no darle el de compromiso, pero ya que esté apartadita y asegurar mi tierra ahí. Y entonces, pues yo, o sea, todo lo que yo Mm. venía construyendo en mi mente y decía, no, ya, creo que ya necesitamos dar este paso y eso es lo que yo venía viviendo. No, y para mí era como que, como que siento que yo ya estaba harta y no fue que lo planeara, tampoco era que esperaba que esto pasara con él, como que también siento que fue algo que él tampoco se lo esperaba, o sea, como que se fue dando literal de amigos, o sea, porque empezamos a platicar, yo le empecé a contar como lo que estaba viviendo contigo, de cómo me sentía, luego era como que se me hacía fácil, yo tenía mucho tiempo en el día y tú estabas trabajando y entonces era como, pues voy a, como que es que se habían roto muchas cosas de que ya ni platicaba tanto contigo y entonces fue de, voy a ir a comer contigo, ah, órale, pues sí, vente, y así como que se fue dando, siento que también muy rápido, pero pues no sé, o sea, también hoy digo, pues así tenía que suceder todo porque justo esto es parte de nuestra historia y que pues de hecho la terminó fortaleciendo la relación, pero pues en ese entonces creo que, a ver, o sea, obviamente si volviera a vivir la relación no es como algo que volvería a hacer de la misma forma porque pues terminaba lastimándolos a ambos y sobre todo a mí, porque creo que a veces pensamos que como que el que engaña la pasa muy bien. Y la verdad es que yo no la pasaba nada bien porque el mentir es algo que, o sea, no me gusta, era como que me sentía así mal. Yo, la verdad es que en un momento mi corazón estaba más allá que acá y era... O sea, más allá te refieres con el otro. Híjole. Yo pensé que el corazón estaba más de este lado. Porque, o sea, porque yo sí presentía que ese corazón se estaba yendo a otro lugar, pero no pensé que ya estaba más para allá que para acá. O sea, yo empezaba a percibir estas cosas que te decía y de repente, o sea, también empecé a clavar y dije, a ver, empecé a analizar, siempre he sido muy analítico y como hoy lo hago con Dios, no me gusta investigar todo. Yo decía, no, hay cosas que no me están cuadrando, Ya se me dio calor. analizaba cuando te mandaba un mensaje, analizaba tu respuesta, los tiempos, analizaba tus comportamientos, y entonces así como en la película de qué pasó ayer, que hay un cuate que analiza un buen de variables, pero que ni sabe de qué está viendo, pero yo estaba así analizando todo y dije, no, hay algo extraño aquí, o sea, a mí me huele mal aquí. Y entonces me di cuenta en un viaje que hicimos. Que aparte en ese viaje, siento que de verdad es que son de esas cosas que todo pasa de una forma perfecta, porque para mí ese viaje fue, o sea, fue algo que me unió muchísimo contigo. Habíamos perdido muchas cosas de lo que en un principio nos habían unido, como el tener esta amistad y esta confianza de platicarnos todo. Y justo como te diste cuenta y fue un mega show, pues yo pensé que ya se había terminado todo y como que ya siento que me liberó. Fue como ya puedo por fin contarle, ya le puedo decir lo que estaba yo viviendo porque era algo que me había estado atormentando pues en los últimos tiempos que había vivido esto y entonces ahí te empecé a contar todo lo que había pasado, cómo yo me sentía, qué cosas había sentido que se perdían de nuestra relación. Y siento que empezarme a abrir así contigo, de, pues tanto contarte como hasta cosas que habían pasado con él, como lo que yo había sentido que faltaba en nuestra relación y lo que no me gustaba, lo que sí me gustaba, bla, bla. Eso nos hizo conectar otra vez mucho. Y a mí, la verdad, el que tú te empezaras a abrir, por un lado me gustaba porque ya no estabas ocultando todo eso que habías ocultado, pero por otro lado, como que me dolía bastante Ujú. porque decía, es que ¿cómo puede ser posible que llegamos a ese punto? Y era una lluvia de ideas en mi cabeza. Por un lado decía, es que, ¿qué estás haciendo aquí en este viaje? Te hubieras ido.
Por un lado, sí quería hacer ese viaje porque me ilusionaba, eran varios días, y por otro, decía, es que no puede terminar así, o sea, como que yo no veía el final de nuestra relación en ese momento, como que decía, es que no, o sea, había algo más, y dije, bueno, pues hagamos este viaje. También yo pensé, dije, pues no sé qué vaya a pasar, pero pues vivámoslo, disfrutémoslo, y me tuve que Ujú, aguantar ujú, pues todo lo que decía, y dije, bueno, siempre ha habido confianza, pues platiquemos, ya está hecho, pues entonces a ver ujú. qué es lo que me cuentas. Entonces me empezaste a contar todo esto, y creo que fue el inicio de retomar lo que siempre nos caracterizó, esa confianza, Ujú, esa complicidad, esa poder abrir lo que estaba en nuestros pensamientos. ujú. Sí, que aún así yo recuerdo que regresando, yo corrí con mi psicóloga de necesito ayuda, o sea, como que sentía que había vivido un chorro de emociones y pues como que hasta ni siquiera sentía que realmente se hubiera reparado lo que estábamos viviendo, o sea, sí te sentía mucho más cerca, pero pues bueno, o sea, al final de hecho seguimos la relación y creo que pues no lo habíamos sanado por completo y después de un par de años volvimos a terminar por las mismas razones, o sea, de que tú no querías dejar el alcohol y habíamos tenido un tema de eso. Sí, la verdad a mí me había costado mucho trabajo después de esa traición tan fuerte que había sentido, el volver a confiar, porque se había roto algo muy grande, Ujú, y el retomar me costó mucho trabajo, y se juntó con todas las cosas que yo traía de mi vida, inseguridades. Entonces, pues el alcohol siguió presente, porque era una sí. manera de otra vez de refugiarme en todo esto Ujú, que había en mi mente, y como dices, pues siguieron pasando cosas, y aunque nos acercamos más y empezamos a tener esta confianza, pero seguían cosas que no estaban sanadas. y yo creo que así pasa en las relaciones, ¿no? O sea, cuando no tienes este trabajo personal de, pues, de realmente sanar, perdonar, empezar a construir desde el amor, pues entonces no va a funcionar. O sea, creo que me han preguntado en varias ocasiones muchas personas, ¿no? Como que cómo le hicieron para tener ahora la relación que tienen. Y pues es que no fue fácil, o sea, ahí de hecho volvimos a cortar porque no estaba funcionando, porque no habíamos sanado ni habíamos reparado lo que nos llevó al punto de haber tenido ese quiebre antes. Y en ese momento creo que nos fue súper sanador el terminar por un tiempo que fue como medio año que ahí nos separamos. Eso fue lo más, Ujú. el tiempo más largo que he estado sin ti. Sí, y el perdonar es muy importante, pero no perdonar nada más en palabra, de que lo digas, ¿no? Perdonar desde el corazón, porque al final eso es lo que te hace libre, ¿no? Yo seguía esclavo de esas emociones que tenía atoradas, esas heridas seguían abiertas, y yo solito me estaba engañando porque decía, estoy bien, todo está perfecto. Yo mismo me decía, ya deja eso atrás, o sea, lo perdonaste, pero la realidad es que era muy superficial este perdón, y Ujú, conforme fuimos avanzando y este tiempo que estuvimos separados, a mí me ayudó a encontrar otras cosas que ni siquiera tenían que ver con este evento, ni con los eventos que habíamos vivido como pareja, sino muchos eventos míos que estaban ahí ujú. arraigados desde toda mi vida. Entonces a mí también me ayudó, estuve yendo a terapia durante esos meses, y me ayudó a entender que, que tenía que sanar primero para poder construir una relación con alguien más, porque en ese momento obviamente no teníamos considerado que íbamos a Regresar. volver Ujú. a regresar, pero pasó el tiempo, y nuestro camino era un llamado de regresar, y de otra vez sentíamos esa cosa de que pues volvimos a buscarnos, Ujú, y después regresamos, y creo que ujú, ahí empieza una nueva etapa, y justo lo hemos dicho mucho, o sea, de nuestra vida han sido, es como si dos personas diferentes en muchas, o sea, como si fuéramos muchas personas en una sola ujú, vida, ujú, nos hemos ido transformando, y en ese inter pasaron pues muchas cosas de todo tipo, cambios profesionales, personales, y todo
pues, muchos años, o sea. Sí, o sea, si yo tenía 19 cuando nos conocimos, pues siento que aparte es una edad en la que pasan demasiadas cosas diferentes, ¿no? A lo mejor ya cuando, no sé, si ahorita pasan 10, no, siempre pasan muchas cosas diferentes, pero Ujú, siento que es una etapa de mucho crecimiento y de encontrarte contigo mismo. O sea, pasé de que la universidad, la maestría, trabajos, los primeros trabajos, que era como, como juntos, pues muchas cosas que hicimos juntos. O sea, creo que fue un crecimiento en muchas áreas que fuimos haciéndolo juntos, o sea, y también en cuanto al trabajo personal también. Y yo creo que eso ha sido algo súper padre, que vamos hacia la misma dirección, porque muchas veces pues puedes ir creciendo y si ujú. creces hacia diferentes lugares, pues se separa la relación, pero como que hemos sabido ir construyendo y creo que algo así, pues lo más importante ha sido la comunicación, que suena como un cliché y trillado, pero de verdad hemos tenido súper buena comunicación. Para mí el contarte la verdad de lo que sentía y muchas cosas, porque no fue de que, ay, ya, entonces terminó esto con él y ya se acabó para siempre. Pues no, porque pues al final es alguien que pues llevaba el mismo, un año más de conocerlo que a ti y pues que lo quería mucho. Yo creo que es alguien que siempre voy a querer y que el poderlo platicar así contigo para mí ha sido de que, ay, ya, o sea, Sí, creo todo que está también bien. es muy fácil cuando el otro hace daño, que no te hace daño. O sea, Ujú, la realidad es que lo que hace es para cada uno. O sea, todo lo que yo hacía no era haciéndotelo a ti, era haciéndomelo a mí y eran temas ujú. míos. Y cuando pues realmente me abrí a escucharte, a entender, como que pude ver otro lado, o sea, pude entender desde tu lugar por qué lo habías hecho y eso ayuda a sanar las heridas, ¿no? El ser empático, porque de eso se trata, de ponernos en los zapatos del otro lugar, aunque te haya lastimado, que Ujú. no fue directamente, pero eso te ayuda a tú poder ver lo que hay en el corazón de la otra persona. Sí, porque aparte, o sea, a ver, años después de esto, nos fuimos a vivir juntos y justo cuando nos fuimos a vivir juntos fue que yo me enfermé, que después platicaremos de qué, pero fueron 3 enfermedades muy graves de estar a punto de morir. Y como te lo decía en la boda, en los votos, creo que contigo o acompañada de ti me he sanado de tantas formas que digo, es que está increíble que pueda estar acompañada de alguien con quien pues es medicina para mí. Ujú. Sí, nos hemos acompañado en tanto tiempo, hemos vivido tantas cosas y, y cuando sentimos a Dios, creo que esta parte de la enfermedad y de que estuviste al borde de la muerte, me hizo todavía aún valorar más la vida, valorar más nuestra relación, nos fortalecimos y como decías, cada cosa que fuimos viviendo la íbamos superando, nos caíamos, pero nos levantábamos, ¿no? Entonces Ujú. Dios nos ha enseñado que si te caes 7 veces, te levantas 7, ¿no? Y otra vez y otra vez. Y a partir de que entramos en el mundo espiritual, todavía empezó a cobrar más sentido todo porque dijimos, esto va hacia un rumbo, o sea, nos empezamos a alinear bastante, empezamos a sentir cosas diferentes y el día que sentimos a Dios fue como la explosión de amor, el entender, voltear hacia atrás y decir, es que claro, o sea, vivimos esto porque es un caminito donde cada paso es parte del proceso y llegar a ese momento todo tenía sentido. Sí, Y no solo de nuestra relación, sino voltear hacia atrás y ver la de familia nuestra donde vida, crecimos, sí. lo que vivimos, las personas que nos hicieron daño, los errores que cometimos y que nosotros también nos terminamos haciendo daño y todo, 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 dices, todo fue perfecto, todo tiene sentido. Y en ese momento se conecta todos los puntos y dices, es que es perfecto. Ujú. Y que ahí yo creo que fue como el parteaguas de mentiras y verdades. Sí. O sea, creo que es está tan normalizado el mentir.
hay mentiras menos normalizadas que otras, pero está normalizado mentir. Entonces, o sea, que te envuelves en mentiras y que de repente cuál es la grave y cuál es la no grave, ¿no? Y con Dios, pues no hay mentiras, o sea, ni siquiera sí, ya voy para allá y no es cierto, te falta tiempo para salir y no vas para allá todavía, ¿no? Entonces, creo que con Dios empieza a pulir cada detalle de esto y entonces se vuelve súper diferente la relación porque ya esto que veníamos construyendo hace mucho tiempo, porque de repente hemos platicado como que fue un parteaguas de que de ahí todo fue bien la relación y a ver sí, pero es que venía de muchos años antes también en donde la habíamos ido construyendo, que normalmente te dicen, por ejemplo, de que el primer año viviendo juntos es el más complicado. Para nosotros lo fue, pero no en el sentido que se dice, sino fue por la enfermedad y porque fue un año muy difícil como físicamente y de cosas emocionales que vivimos, pero cada cosa que vivimos era como que nos iba fortaleciendo y nos iba haciendo crecer juntos y nos iba haciendo conectar más y lo platicábamos juntos y o sea, algo que yo considero increíble es que, o sea, está cañón cómo puedes platicar con la persona en cuestión, o sea, como que a lo mejor ahí es donde hablas con tus amigas, ¿no? De que no es que con este estoy viviendo esto y es que con este otro tal y o sea, así. Y contigo tú eras todas esas personas, o sea, contigo Ujú. podía hablar todo esto que estaba yo viviendo de, ay, hoy me sentí así, hoy estoy confundida porque tal cosa y entonces el poder hablar así tan transparentemente, siento que con Dios fue como, otra vez fue el, ah. Sí, no, y ahí sí fue un verdadero, o sea, pero no de, como que una explosión explotó todo así, arrasador. Sí. Y como dices, o sea, se fue construyendo desde estos eventos tan fuertes que vivimos, un año y meses antes de que sintiéramos a Dios, dejamos el alcohol. Eso ayudó bastante a nosotros. A mí me ayudó mucho también a ya no tener esos subes y bajas emocionales, al ya no, aunque fui dejando, o sea, fui cada vez bajándole, pero a partir de que decidimos dejarlo, como que esa parte también de estar mintiendo, pues ya no porque me transformaba en otra persona diferente, Ujú. ya no llegaba a ese punto y fue ayudando, pero de verdad, en el momento que fue esta explosión de Ujú. Dios, empezó a pasar algo muy curioso porque en mí, este problema que contaba en la cámara Ujú. de Gesell, como si cuando iba a salir una mentira, o sea, se detenía, o sea, no tiene una explicación lógica, racional, Ujú. pero ya no podía decirlas. Entonces, cada vez que quería mentir, porque seguía viendo mentiras chiquitas, de que hay cualquier cosa, de que, oye, ya hiciste esto, y no es, o sea, que tú me dijeras, no, es que lo que Porque sea. sí, pero todavía no lo haces y ya lo vas a hacer. Ajá, Ajá, ¿no? O sí. cuando iba al súper o cualquier cosa, "Oye, compraste esto", y, no había, y ni siquiera lo había visto, pero hasta en esas cosas tan sencillas ya no podía mentir. Entonces dije, ¿qué está pasando? O sea, porque es como si de repente me Sí. hubieran reseteado y eso, o sea, como si hubieran instalado un nuevo software en mi cerebro, donde en esa nueva versión yo ya no podía decir mentiras. Y, y mentiras de todo tipo. También esta parte donde decimos que sentimos el amor y decidimos casarnos, me di cuenta que yo estaba envuelto en una serie de mentiras, tenía una identidad falsa de mí y yo pensaba que al momento de casarnos iba a perder mi libertad, pero eso era una mentira. En el Ujú. momento que dimos ese paso, eh, empecé a sentirme la persona todavía más libre de lo que ya era, pero eso está increíble, que a veces las mentiras te hacen estar preso en tu propia mente, ¿no? A veces pensamos que no, algo material como el dinero te hace no tener la libertad, pero Ujú. creo que es más profundo que eso. Cuando tú vives en mentira y tienes esa identidad falsa en tu cabeza, vives en una jaula mental y eso no te va a Ujú. permitir conectar con todo lo que está preparado para ti, pero cuando sientes a Dios te das cuenta que tu identidad verdadera es ser el hijo del creador del universo, donde pues Él es luz, Él es amor, donde pues estás diseñado de manera perfecta. La naturaleza, a mí me ha enseñado mucho Dios de voltear a ver a la naturaleza y está diseñada de manera perfecta, todo en un orden perfecto, una sincronía y nosotros somos parte de eso
y empiezas a entender que eres diseñado perfecto, pero a lo largo de tu vida te vas manchando de mentiras y de cosas que van rompiendo con esa identidad. Pero a partir de Dios, esa identidad se empezó a recuperar y empezó a resolverse todo de una manera impresionante, además de que empezamos a ser más conscientes, o sea, íbamos siendo conscientes a lo largo del tiempo, pero ahí fue como que se abrió una conciencia mayor. Sí, creo que hasta lo que ya veníamos haciendo antes consciente, como el alcohol, yo desde ahí ya, o sea, desde muchos años antes ya no comía animales, como cosas que íbamos trabajando desde tiempo atrás, en ese momento fue como si se hiciera súper sólido. Y creo que es que eso te da Dios, te da libertad porque empiezas a vivir desde la verdad. Y cuando en una relación la base es la verdad y la base es Dios, entonces es la relación en donde más libre te puedes sentir. O sea, yo me siento que soy 100% yo. Para mí, donde me siento en un hogar es contigo 100%. Y yo creo que pues a lo mejor ni siquiera es algo que antes hacía consciente, como que, a ver, no era que estuviera yo viviendo con mis papás y dijera, ay, no me siento bien o en mi hogar, no, no, pero hoy que conozco esto, digo, es lo más bonito que he sentido, o sea, como que es donde siento como un hogar en donde puedo hablar todo, en donde puedo decir lo que sea, en donde puedo llorar 1000 veces, en donde me vas a escuchar, o sea, como que hay demasiada libertad, pero es una libertad del espíritu, en donde se conectan nuestros corazones y eso como que ahora me da la certeza. Muchas veces te dicen como que creo que desde el miedo piensas de no, no pienses que nada es para siempre, no, como que no le cuentes todo a tu pareja o ten tú tus, no sé, como que hay divisiones, ¿no? Ahí por miedos. Y como que dicen, no es que nadie te pueda asegurar que pueda ser para siempre, aunque firmes un papel, aunque lo que sea. Y yo antes estaba de acuerdo con eso y hoy digo, es que yo hoy tengo la certeza de que es para siempre y justo te digo, como ni la vida ni la muerte nos va a separar. Sí, es Sí. tan claro. Una de las cosas que por también no me quería comprometer es que yo tenía la creencia de que un hombre no podía estar con una sola mujer toda su vida. O sea, en algún momento yo decía, ok, sí, ya te casas y todo, pero pues, pues tienes, a lo mejor vas a tener otras parejas a la par. No sé, pues, fui agarrando esas mentiras, pero o sea, que eso, muchas mentiras que traía, en el momento que sentimos a Dios, se acabaron por completo. En ese momento dije, es que no, o sea, ¿de dónde saqué tantas ideas, tantas mentiras? ¿Quién me las dijo? ¿Quién me las contó? Y ahí dije, es que, o sea, y claro que yo puedo estar contigo toda mi vida, eres la única mujer en mi vida y siempre lo vas a hacer. Y después de ahí dije, quiero casarme contigo, quiero ser libre junto a ti, quiero explorar el mundo, sentimos el propósito, dije, quiero construir mi propósito contigo. Y todo empezó a tener un giro radical que no hay otra cosa, o sea, no hay otra cosa que te cambie en un instante, porque es en un instante como si con un tronar de dedos todo hubiera sido diferente, pero ni siquiera lo de afuera es lo que hemos platicado, lo de afuera no cambia, sino cambia lo de adentro y entonces tu percepción empieza a ser diferente y empiezas a ver la verdad. En estos últimos días me regresé a algo de lo que había escrito en los meses anteriores y había una palabra que es verdad. Dios me ha llevado a estudiar el hebreo y Ujú. está compuesta por 3 letras. El abecedario hebreo tiene 22 letras y esta palabra verdad está compuesta por Aleph, Mem y Taf. Entonces, Aleph, que es la primera letra de esta palabra verdad, también es la primera letra del abecedario. Y la última Taf es la última letra del abecedario y la de en medio es la número 13. Pero lo que me revelaba Dios con esto es que la verdad tiene un principio, un proceso y un fin. Entonces, para que tú puedas conocer la verdad, tienes que haber
pasado por todo ese proceso, iniciar, estar durante el proceso y llegar al final para que tengas ese panorama completo de la verdad. Entonces, iniciamos algo, vivimos un proceso y por eso hablaba en el episodio cero que hay dos inicios. En el momento que vuelves a iniciar, que vuelves a nacer, es porque pues en ese momento conocimos la verdad, conocimos que Dios era la verdad y se nos seguirá revelando muchas cosas, pero ahí entendimos que Él era la verdad y por eso al momento de recibir todo esto, este amor, esta claridad, empezábamos a ver la verdad en todos y la verdad nos empezaba, es como si te llenara de verdad y todo lo que sale de ti es verdad y conforme he ido avanzando, pues cada vez hay más entendimiento y lo vas conociendo más. Ujú. Y pues justo es el principio y el fin y de verdad, bueno, una me encanta por eso que seas bien estudioso de Dios, porque aprendo mucho contigo, pero además, o sea, siento que cómo Dios puede en un instante transformar algo que llevabas toda tu vida cargando y que además no era, o sea, ya que lo teníamos consciente, no era por gusto que lo siguiéramos manteniendo, o sea, era un trabajo que nos costaba mucho esfuerzo modificarlo y, y siento que era años, o sea, años y años trabajando en algo que claro que lo más importante es tener la intención de hacer algo diferente, pero con Dios es como que en un segundo eso se borra, queda súper en el pasado y te vuelves una persona nueva. 100%. Entonces, yo también, o sea, con Dios estoy infinitamente agradecida de que pues nos haya puesto en el mismo camino juntos y que además que hayamos ido caminando a la par, que lo hayamos sentido al mismo tiempo, que toda la parte espiritual la hayamos ido desarrollando pues de la mano de Él, pero uno al lado del otro y enseñándonos mutuamente con lo que a cada uno nos revela, porque creo que hoy eso también ha sido súper importante para tener la certeza que hoy tenemos de seguir en esta relación, de seguir construyendo juntos, de saber que tenemos un propósito de vida juntos, que eso se me hace impresionante. Creo que no conozco como a ninguna otra pareja que los dos hayan vivido una historia de sentir a Dios al mismo tiempo y tener el mismo propósito. Y se me hace algo súper bonito e impresionante cómo ha ido transformando nuestras vidas y que hoy somos esta versión que es la que más me gusta de las versiones que he sido a lo largo de mi vida. Sí, hoy somos completamente diferentes a los que éramos en el 2012. Mm. Hoy disfrutamos la vida, hoy vemos que todo tiene una razón de ser, por más que a veces las cosas se ponen difíciles, porque siempre va a haber esos momentos difíciles en la vida, pero el que tengamos esa unidad, porque somos uno, esa complicidad, esa confianza, que podamos hablar con la verdad, eso para mí es de las cosas que hoy agradezco bastante a Dios y Él puede transformar todo. En los últimos meses muchas personas cercanas a nosotros hemos visto que tienen esta parte de la pareja que les cuesta trabajo como formalizar una relación o encontrar esa pareja ideal. Ujú. Pero es que justo es lo que entendimos, ¿no? El día de nuestra boda para mí fue los mejores días de mi vida y tú me has platicado que para ti también. Sí. Y, y ese día entendí que es, o sea, para llegar a ese punto, o sea, tienes que trabajar en ti, o sea, porque tu pareja es tu compañera, ¿no? Es te va a acompañar en el viaje de la vida, pero tú tienes que estar completo y lo que empezó a pasar en nosotros es que empezamos a trabajar en nosotros, o sea, empezamos a resolver nuestros problemas y, y cuando llega Dios, o sea, ya veníamos avanzando, pero como decimos, fue como meterle el acelerador y como darle la vuelta a la página, cambiar. Y es inexplicable cómo puede transformar todo en un instante y eso, por eso es de los mejores días de mi vida, porque en la boda me di cuenta que, que, que Dios era la respuesta
a lo que siempre estaba buscando. O sea, Ujú. yo siempre quise, pues sentirme libre. Yo siempre quise decir la verdad. Quise sentirme completo, lleno, pleno. Quise poder, o sea, poder ser yo. Y entonces eso me lo empezó a dar y ver que tenía a mi lado a la mujer que siempre había imaginado y siempre había soñado, Mm. para mí era increíble porque si es que estoy viviendo en un sueño. Entonces la boda que hicimos de una manera diferente, como en el sueño de mi abuela, Ujú. pero era mejor de lo que pude haber imaginado. Las personas que estaban ahí, cómo lo vivieron, o sea, hasta que no haya habido alcohol, todo fue increíble y eso no pudo haber pasado si Dios no hubiera estado en nuestra vida. Y es que siento que muchas veces nos relacionamos desde nuestros vacíos, como justo nosotros lo hacíamos desde al inicio de nuestra relación, y Dios llega a sanar todos esos vacíos, a llenarte todos esos vacíos. Y entonces al estar tú lleno y pleno y completo y teniendo esta identidad de quién eres, que no vales porque hagas todo perfecto, no vales porque te hagas chistoso tomando alcohol, entonces empiezas a saber que vales porque existes y porque Dios te creó perfecto y entonces empiezas a reconocer ese valor que tienes y entonces ahí te relacionas con el otro desde esa plenitud y entonces pues como que todo se vuelve mucho más fácil porque al final, a ver, somos humanos y claro que pues va a haber cosas que en las que a lo mejor no pensemos igual o que yo esté viviendo un proceso mío en donde algo me esté costando trabajo y me ponga triste y entonces eso te mueva a ti emociones y tengamos que reajustar acuerdos, etcétera. O sea, eso siempre va a seguir pasando, pero es súper diferente vivirlo sabiendo que no es desde los vacíos, que es desde esta conciencia de que Dios está con nosotros, de que vive dentro de cada uno. Y entonces, pues el trato es diferente, todo es desde el amor, todo es desde el respeto y pues bueno, eso transforma las vidas. Sí, esto que hemos aprendido que hay que priorizar. Ujú. Lo primordial eres tú y la relación que tienes con Dios. En segundo nivel es la relación que tenemos como pareja con Dios. Y en tercer nivel, la familia que tenemos, o sea, la familia y la relación que tenemos con Dios. Entonces, creo que ha sido también algo fundamental el priorizar, Ujú. porque somos primero nosotros con Dios y Ujú. para que puedas tú estar, construir una relación plena con tu entorno, tienes que empezar por ti y Dios llegó a llenar esos vacíos que teníamos y ahora somos dos seres completos, dos seres plenos, dos seres llenos de amor, que es maravilloso porque cuando te llenas de Dios, no solo te llena a ti, sino empieza a haber unas ganas de expandir, de sacar a la luz todo lo que a ti te ha dado y eso termina impactando a los demás. Entonces, hoy somos la mejor versión de nuestra vida y yo sé que Dios nos seguirá transformando porque esta vida no dejas de aprender hasta que llegas al último día, ¿no? Que apenas recordaba eso, que mi abuela se estudió teología y en su funeral había una foto de cuando estaba graduada y en ese momento dije, wow, qué increíble que hoy es su graduación y yo estoy en ella. Entonces dije, pues seguir aprendiendo todo el tiempo y, y lo de atrás es perfecto. O, también pensaba en estos días, si Dios me diera a elegir en cambiar algún detalle del pasado, un detalle doloroso o alguna de estas cosas que me hicieron daño que platicamos, decidiría volverlo a hacer igual, o sea, cada parte, cada detalle, porque eso me trae a donde Sí. estoy y hoy es la vida que mejor de lo que soñé. Entonces, creo que es aceptar lo que viviste, porque eso te va a llevar al lugar donde tienes que llegar. Y si o sea, así como Dios nos llegó a nuestra vida, si Él te acompaña en ese caminar,
tu vida cambia por completo y te hace una vida mejor de lo que puedes imaginar. Sí, creo que agradecer todo lo que hemos vivido, sea que nuestro juicio fue bueno o malo, nos llevó a esto y entonces todo fue para bien. Así que pues sigamos aprendiendo y creciendo juntos Sigamos y aprendiendo. siendo fans de Dios. Sí, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir contando esta historia. Continuará. Continuará. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a compartir con más personas. Todos los viernes sacaremos episodios nuevos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.